Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Salmo capítulo número 19 esta tarde. Salmo capítulo número 19. Cuando usted lo tenga, da un fuerte amén. Pero un amén como que ya almorzó, porque el que escuché fue como un amén que ha venido en ayuno. Gloria al Señor. Capítulo número 19 de el libro de Salmos. Leemos la palabra del Señor. Dice, versículo número 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Los resultados de someterse a la palabra de Dios. En este capítulo número 19, hermanos, encontramos que David viene desarrollando un sinfín de temas y en esta parte final nos establece cómo debemos de entender lo que es la palabra de Dios. Muy puntualmente, este capítulo nos habla acerca de los predicadores naturales, que son todos aquellos elementos del ambiente que están predicando acerca del poder de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la grandeza de Dios, pero también involucra como esos predicadores naturales a la palabra de Dios, que ya la palabra de Dios es un compendio de libros que ya en el caso de nosotros ya ha sido concluido en una Biblia, que es el nombre, lo que significa es el resultado de muchos libros, la unión de muchos libros, que es la palabra de Dios. Ahora, comúnmente los seres humanos vamos teniendo como una filosofía, una idea de que a medida que nosotros vamos creciendo de pequeños, como que nos venimos con un chip mentalmente grabado y lo desarrollamos, que nos empieza a ofender cuando otras personas o nuestros padres o otras personas nos empiezan a decir qué hacer. Y esto los padres lo empiezan a desarrollar de una manera tajante desde el inicio. Empiezan a guiarnos, a instruirnos, empiezan a desarrollarnos, empiezan a corregirnos, empiezan a disciplinarnos. Entonces, como que desde ese inicio el ser humano va creando como un monstruo acerca de la corrección, de la disciplina, y en la mayoría de casos, lo que el ser humano concluye a cierta edad es ese momento en donde podamos ser libres, ese momento en donde podamos ser independientes. Y yo lo he ejemplificado que muchos jóvenes que están bajo la autoridad de sus padres añoran el día en que tengan el DUI, y no solamente el DUI, el día de poderse ir de la casa, porque supuestamente ese día van a tener cierta libertad, ese día ellos van a ser
absolutos rotundamente. Entonces mucho joven que está bajo la autoridad de sus padres añoran ese día. Y muchas veces no solamente lo añoran, sino que se exponen y propician ese día. Muchas jovencitas se van con algún joven a temprana edad o andan buscando quién la saque de esa casa. Y el primero que haga la propuesta va a ser el que se la va a llevar. Pero todo con el objetivo y con la justificación de que eso es amor. Y con la justificación de poder salir y ser libres y encontrar ese día en donde nadie nos pueda decir nada. En donde encontrar ese día en donde nosotros podamos tener una libertad absoluta, en donde nadie nos sugiera, donde nadie nos diga a qué hora dormirnos, donde nadie nos diga esto es un error, donde nadie nos diga esto lo estás haciendo mal. Entonces, muchas veces ese es el anhelo, ese es el sueño, ese es el ideal del ser humano. Ahora, cuando ya estamos dentro de un hogar, entonces empezamos a querer ser libres en todas las áreas, a no depender de un trabajo, a ser libres de la familia, a ser libres de los hijos y así sucesivamente. Va mutando ese sentimiento que va a medida que va pasando. Entonces, este tipo de situaciones, el resultado de tener este tipo de ideas y de este tipo de filosofías y este tipo de ideas y llevarlas a la práctica, el resultado de practicar este tipo de conductas siempre es un resultado negativo, siempre va a ser un resultado negativo, jamás va a ser un resultado positivo. Ahora, primeramente, ese es un sueño que jamás se va a poder cumplir. Yo lo ejemplificaba en una ocasión que el mundo, el sistema, es un mundo en donde usted no puede decir que no depende de nadie. O sea, literalmente el mundo es una cadena alimenticia, es una cadena de subsistencia en donde todos dependemos de todos. Yo lo ejemplificaba en una ocasión acerca la persona más adinerada necesita de quien les haga la limpieza, necesita de alguien que les ayude, necesitan del doctor, necesitan del dentista, necesitan del basurero, necesitan de la persona que recoge la basura. O sea que el mundo está conectado rotundamente a que nadie puede aislarse y decir yo no dependo de nadie. Entonces el problema es que se nos vende este tipo de ideas en donde nosotros aspiramos a llegar a ese mundo en donde vamos a ser libres y donde nadie nos va a decir nada. Pero eso no existe, ni a media vez vivamos sobre la tierra, eso no existe, ni incluso en la eternidad. Siempre va a haber alguien que nos va a dar órdenes, siempre va a haber alguien que nos va a dar las instrucciones, siempre va a haber alguien que tenga las ideas y que lo haya hecho antes. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Ahora, el practicar y ser practicante de este tipo de conductas y este tipo de ideas, lo que resulta es en monstruos, literalmente. Los países se vuelven monstruos, las personas se vuelven monstruos, los esposos se vuelven monstruos, los hijos se vuelven monstruos, las sociedades se vuelven monstruos. ¿Y por qué? Porque las personas adoptaron este tipo de conductas, adoptaron este tipo de ideas. Por ejemplo, los países, hay muchos estudios como países como Malasia, países como Taiwán, que son del tamaño de El Salvador, para que usted tenga una idea. Creo que son 30,000 metros cuadrados y El Salvador, estamos hablando sin los exbolsones, 19,000 metros cuadrados, antes eran 21. Entonces, pero países como un Taiwán, usted lo ve, son 2, 3, 4 pisos en el mismo país. Pero ¿por qué llegaron ahí? ¿Por qué avanzaron tanto? ¿Por qué una Alemania con 2 guerras se levantó y es una potencia? Porque países como Malasia, ¿por qué? Porque estos países le llaman los tigres asiáticos. ¿Y qué hicieron en los años de los 60 estos países? Para que usted tenga una idea. Estos países, para levantarlos,
sus gobernantes lo que hicieron fue abrirlos al mercado. ¿Qué significa? No cerrarlos. Hay dos tipos de economía, la cerrada y la abierta. Pero la idea era de que esos países pudieran competir, sus empresarios, sus empresas, sus negocios pudieran competir con el mundo. Entonces esos países están abiertos, pero desde el 60, para que usted tenga una idea, usted puede venderles todo lo que usted quiera. Pero el gran problema es que ¿qué le va a vender usted? ¿Qué le vamos a vender? ¿Qué le vamos a vender si todo acá es más caro que lo que ellos hacen? Los salarios son iguales, todo es lo mismo. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen los mismos salarios, pagan incluso más de luz, más de agua, más de esto, pero los productos salen más baratos. ¿Por qué? Porque aquella idea era someterlos a competencia. Y cuando usted está en medio de una competencia, usted se vuelve una mejor persona. Cuando usted sale de la zona de confort, usted desarrolla otro tipo de habilidades. Cuando usted está en crisis, desarrolla otro tipo de ideas, otro tipo de situaciones que lo hacen mejor persona. Y entonces ellos por eso no le tienen miedo a nadie. Por eso ellos lo retan a cualquier país. Vení, intentá venderme a ver si podés. Porque ellos saben que del interior son mejores que nosotros, que cualquier otro país. ¿Por qué? Porque ellos compiten. ¿Y bajo qué idea? Bajo la idea de que no lo vas a poder, no les vas a poder ganar en ningún momento porque ellos son mejores. Son mejores sencillamente porque vienen escuchando. Mira, estaba escuchando referente a, dice que aquí en Latinoamérica, un par de zapatos, un obrero acá se tarda 4 horas en hacerlo, para que usted tenga una idea. 4 horas, un par de zapatos acá, y en China lo hacen en 30 minutos. Entonces tienen el mismo salario, tienen todo, pero la única diferencia es que aquellos lo hacen en 30 minutos y aquí nosotros lo hacemos en 4 horas. Y por eso es la potencia del mundo. Porque, ¿y cómo es que llegaron ahí? Porque sencillamente hubo alguien que les dijo, mira, esto lo estás haciendo mal. Y lo volvieron a hacer mal y le dijeron, mira, te estás tardando mucho. Mira, lo estás haciendo mal. Y les cortó, ya no lo hagas así, volvelo a hacer así, volvelo a hacer así, volvelo a hacer así, volvelo a hacer así, o sea, empezaron a decirle, mira, esto no es así, esto es así. Botá ese esquema, ¿cómo lo tenés? Ya no lo hagas así. ¿Querés que te lo repita otra vez? Lo estás haciendo mal. Otra vez, lo estás haciendo mal. Allá lo hacen en 20 minutos y vos lo estás haciendo en 4 horas. Lo estás haciendo mal. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Y eso qué es lo que significa? Entonces la gente que adopta ese patrón en donde nadie me dice nada son grandes monstruos. Y por eso ve usted hijos, grandes monstruos. Maridos, grandes monstruos, ogros que nadie les puede decir nada. La mujer no les puede decir nada. El hijo no le puede decir nada. O sea, ellos no tienen errores. Nadie los corrige. Sociedades en donde nadie puede decir nada. ¿Y por qué? Porque nos creemos adoptamos ese tipo de conductas. Y ese tipo de conductas lo que produce son monstruos en todas las esferas. Entonces, los países que se avanzaron fueron aquellos países que estuvieron abiertos a la competencia, abiertos al escrutinio, abiertos a la crítica, abiertos a decirme cómo debo de hacerlo si lo estoy haciendo mal. Pero eso ofende en nuestras culturas. Usted no le puede decir nada a nadie porque la gente se ofende. Usted no le puede decir nada a la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene un patrón que usted no lo saca de ahí. Entonces cuando uno tiene ese tipo de culturas, nosotros habitualmente lo que hacemos es tirar basura por la boca. Cuando alguien nos dice y nos corrige y nos disciplina, entonces nosotros nos autodefendemos como el cuerpo espín. ¿Han visto el cuerpo espín, vea? Entonces el cuerpo espín lo que hace cuando se siente intimidado, avienta un push, avienta una
una espina. Entonces, las culturas nuestras somos un monstruo. Nadie nos puede decir nada, nadie nos puede sugerir nada, nadie nos puede botar el esquema, nadie nos puede, ¿por qué? Por la sencilla razón de que a medida que nosotros practicamos este tipo de conductas, ¿qué pasa? Empezamos a tirar pus, empezamos a hablar, empezamos a hacer esto. Y por eso es que usted ve un montón de hijos enemigos de los padres. Enemigos de los padres. Y a veces no se lo exteriorizan y dicen, este viejo, un día a este viejo yo voy a tener más pisto que él. Un día a este viejo yo me voy a vengar de él. Todas las humillaciones que me hizo, yo a esta vieja ya va a ver, un día yo voy a tener mi propia casa para restregársela para todas las veces que me sacó en cara, que me daba un cuarto aquí de gratis. Errorazo, mano, errorazo. Errorazo, porque nunca entendiste que la idea era que te superaras. Nunca entendiste que la idea era como aquella gallina que vivía en medio de los águilas. Era aventarte para que empeces a volar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces mucha gente, muchos hijos lo personalizan y dicen, no, es que me humilló, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y empiezan a personalizar ese tipo de conductas, que todo ese tipo de conductas fueron para mejorarte, para someterte a competencia, para que fueras una mejor persona, una mejor versión. Pero lo tomaste al revés, lo tomaste como una humillación, lo tomaste como que me estaban regañando, como que me estaban humillando, cuando la idea era que lo tomaras como una mejora para tu vida. Entonces, cuando uno no entiende esta verdad y es practicante y sigue practicando este tipo de conductas en donde nadie me puede decir nada, entonces estamos condenados al fracaso, hermano. Estamos condenados a no salir del subdesarrollo. Estamos condenados a seguir en la misma condición y peor quizás. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que de esa forma se sale adelante. Mire, es tan sencillo entender ciertas cosas. Imagínense, Israel tiene 60, 70 años. Para que usted entienda, Israel no existía en el mundo. Como que acá en El Salvador nos invadieran, y entonces aquí nos invadieran los hondureños, y entonces nosotros somos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, para que usted entienda, nosotros nos quedamos viviendo acá y nosotros dijéramos, mira, nosotros somos salvadoreños, a pesar de que estamos en territorio hondureño. Entonces, Israel así fue. Después del 70, después de Cristo, quedó disperso en el mundo. Aquí en El Salvador, por eso hay una comunidad judía, en Guatemala, en todos los países. Entonces ellos quedaron dispersos en el mundo, para que entiendan, y no tenían territorio. Y el único territorio que tenían era ahí, pero no era legalizado, para que lo entiendan. Entonces como que nos quedemos viviendo acá. Entonces, pero debido a la matazón que hizo Hitler con los 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, entonces vino las Naciones Unidas y dijeron, este país no tiene un territorio, no tienen dónde correrse, entonces les vamos a dar un espacio. Y les dan un espacio de 30,000 metros cuadrados, como decir El Salvador. Es impresionante ver el diseño de ciudad, es impresionante ver las calles, es impresionante ver. Allá hay una zona franca, para que usted tenga una idea, así como esta, pero en esa zona franca, en vez de hacer zapatos y ropa, ahí están concentrados la gente haciendo aplicaciones. Ahí un joven de ahí se inventó Uber, la otra Waze, la otra y la otra, y ahí están como craneando todos los problemas del mundo, y de ahí la sacan a Estados Unidos, la compra el otro, y ahí están. Pero ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir que en 50, 60 años, vea dónde está ubicado Israel. Vea dónde está ubicado en 60 años. Vea en 60 años dónde está ubicado. Como una de las 5 potencias del mundo, en todas las áreas.
en el área económica, en el área militar, en todas las áreas, en 60 años. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que hay un montón de cosas. Véase usted dónde está. Ya va para 60, ya va para 50, ya va para 40. Veamos dónde estamos. O sea, el problema es que adoptamos este tipo de conductas y a medida que nosotros no nos salgamos de este tipo de conductas, no vas a poder avanzar. Vas a estar empatinado, vas a estar enlodado en el mismo lugar y vas a retroceder. Y vas a retroceder, y no solamente vas a retroceder, sino que te va a dar decepción de tu vida. Vas a llegar a los 50 y te va a dar decepción tu vida. ¿Por qué? Porque ni has avanzado, ni has cumplido tus metas, sino que agarraste para atrás. Y entonces la gente dice, ¿qué hago? Es que media vez usted no cambie esa mentalidad, media vez usted no cambie ese chip, media vez usted no entienda que necesitamos continuamente que nos corrijan, necesitamos continuamente que nos disciplinen, necesitamos continuamente que nos digan cómo se hacen las cosas. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Una de las mayores pérdidas que yo he tenido después de los 18 años fue esta. Antes el pastor le decía a uno cómo sentarse. Antes mi papá me decía, mira, maneja así, mira, hace esto otro, aquí, acá, 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 y así, vea. Pero llegó un momento en donde mis padres ya no te dicen nada, nada. Yo puedo agarrar ahorita un lazo, intentarme colgarme ahí y solo le va a hacer así. Que va a salir corriendo. No te mates, que no sé qué. Mira, que no sé qué. Solo le va a hacer así. Desde ese momento, si yo quiero que me corrijan, yo tengo que irle a decir a él, mire papá, lo hice bien. Dígame. Y si le insisto unas tres veces, entonces se va a sentar y me va a decir, mira, corregí esto y corregí esto. Sencillo. Pero la gente no entiende. El hijo no entiende. O sea, la gente piensa que tu tata está insistiendo, molestándote, que es por tenerte controlado, que aquí, que allá, que esto y acá y acá. No, es para que tú mejores y seas mejor persona. Dale un fuerte aplauso pues al Señor. Pero usted ve en la iglesia, hermana, ¿por qué no vino el martes? ¿Qué le importa? ¿Qué mete en mi vida? Le dice la gente a uno. Diga que eso está suave. Y si usted le vuelve a insistir, mire hermano, ¿por qué no vino el lunes? ¿Y usted qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le dice la gente a uno. ¿Qué le pasa? ¿Y por qué se está metiendo con mi vida? Todas esas actitudes soberbicas son las que nos tienen en el punto. Todas esas actitudes soberbicas son las que no te harán avanzar. Vas a estar, aunque tengas 70 años, en el mismo lugar en donde llegaste, porque nunca entendiste que había que escuchar. Es que el que tengamos oído no significa que usted oye. Ese es otro pisto, el que escucha es otro pisto. Entonces la gente no entiende y todo lo personaliza. El jefe le dice, mira, haceme esto así. No, es que. Yo recuerdo esos adoquines, hubo una hermana que los donó, esos que están ahí, mire, esos de ahí de la entrada. Los fuimos a recoger, los pusimos, pero mire, cuando íbamos por el primer metro, yo vi que esos adoquines estaban mal puestos, pues se ve una gran chambonada, ¿va? Y entonces le dije al hermano, mire hermano, le dije yo,
esto está mal. Mire, agarró el martillo, lo aventó así y se fue de bravo. ¿Qué hago? Dije yo. Mejor ya no le digo nada. Y entonces me voy allá por allá y me dijo, nosotros estamos ayudándole, me dijo, y que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que no sé. Vaya, pues sígalo haciendo, le dije yo. Y lo terminó hasta ahí. Mire la chambonada, de ahí a allá, y vea ese redondel que usted ve ahí, totalmente diferente a lo que se ve usted ahí. Eso hay que botarlo. Eso hay que botarlo, está mal hecho. Pero si el otro se molesta porque le dicen que está mal hecho, y si está mal hecho, está mal hecho. Aquí, en cualquier parte. No tiene uno que por qué molestarse. ¿Cuál era la idea? La idea es que la persona entienda. Me dicen albañil, pero no soy albañil. Me dicen ayudante, pero no soy ayudante. Entonces, ¿qué tengo que hacer para realmente cumplir la función? Y a medida que uno entiende esa verdad, a la medida que usted entiende esa verdad, entonces usted deja de ser el monstruo. Va avanzando y logra entender lo que Dios quiere para la vida de uno. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, el Señor, para que nosotros no nos hagamos un monstruo, diga conmigo, un monstruo. Para que usted y yo no nos hagamos un monstruo, entonces el Señor ha dejado un guía, un predicador, ya no natural como los elementos, sino que un predicador que es la palabra de Dios. Entonces, en la palabra de Dios está la disciplina, está la guía, está la instrucción para que nosotros podamos enderezar, corregir las cosas que yo estoy haciendo mal. Entonces, el salmista acá en estos versículos empieza a decir, el versículo número 11, si usted me ayuda a leerlo, dice, y con esto vamos finalizando: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La ley de Dios. O sea que, dice el versículo número 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, mire hermano, por eso es que le digo, para que usted lo entienda, ¿cómo voy a poderme ver yo mis errores? ¿Ustedes creen que si yo voy al espejo me los voy a ver? No me los voy a ver. ¿Saben por qué? Porque hay una naturaleza humana que si usted se ve en el espejo, se ve que está joven, pero ya tenemos canas. Entonces hay algo ahí que no cuadra. Usted se ve delgado, pero hay un par de llantas ya. Hay algo que no cuadra en el espejo. O sea, en otras palabras, nosotros nos damos terapia a nosotros mismos, pues, para que lo entienda. Entonces, solo puede haber alguien externo, para que lo entienda. Un externo es el único que puede decirnos, estás mal. Esto corregirlo. Y entonces por eso es que esos grandes boxeadores, usted ha visto los boxeadores, pero usted ve esos boxeadores que no entrenan solos. Esos grandes boxeadores tienen un entrenador y ese entrenador les está diciendo, mira, pegale así, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer este otro, porque ese entrenador está de aquí para allá. Y entonces le está diciendo, usted ve que ellos entrenan solo, pero lo que el entrenador le dijo que hicieran. Lo que el entrenador le dice, mira, corregí esto, porque de aquí donde lo estoy viendo que estás pegando mal. No es así. Vos decís que andás rápido, pero no andás rápido. Entonces, tiene que haber un externo el que nos diga, mira, esto está mal, esta otra cosa está mal y esta otra está pero re mal. Y ese externo es la palabra de Dios que Dios la ha dejado
para que nosotros podamos vernos nuestros errores, nuestros pecados. Entonces uno no tiene que satanizar al pastor, no tiene que satanizar a la iglesia, no tiene que uno satanizar cuando la palabra de Dios es la que nos corrige, cuando la palabra de Dios es la que nos señala dónde está el error que estamos cometiendo. Yo recuerdo del caso usted se recordará de Juan el Bautista, cómo le habló a aquel rey. O sea, imagínense, alguien pudiera haber pensado que qué hombre más abusivo, qué hombre más malo, o sea, qué hombre más sin misericordia, pero era totalmente contrario. Era la misericordia de Dios que no quería que ese rey se fuera a condenación eterna. ¿O no? ¿A dónde está ahora ese hombre? ¿A dónde está ahora ese rey? Está en un lugar de condenación eterna. Y entonces cada vez Dios, que Juan el Bautista le decía, mira, estás con la hermana, o sea, estás con esa mujer Herodías, o sea, mira, estás en adulterio, te has casado con esa mujer, y esa mujer no es la tuya, es la de tu hermano. Y entonces, pero él, ¿cómo lo tomó? Lo tomó personal. Lo tomó como que lo querían humillar porque él era el rey. Lo tomó como que nadie le podía decir nada. Estaba ensoberbecido. Y entonces esa soberbia lo lleva a la condenación eterna a él y a cualquier otro. No solamente a él, y a cualquier ser humano que no entienda esta verdad, que necesitamos continuamente ser corregidos por la palabra de Dios y disciplinados por la palabra de Dios. Y a medida que nosotros entendamos esta verdad, usted va a dejar de ser monstruo y nos vamos a volver monstruitos más chiquitos. Si usted y yo no entendemos esto, hermano, tarde o temprano la vida lo va a hacer entender. A golpe uno va entendiendo que necesita de ese externo que nos guíe, que nos diga qué hacer. Dice acá, el precepto, dice el versículo número 11, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? ¿Quién? O sea, se vuelve difícil, como le digo, para uno mismo ser autocrítico de uno mismo. Es bueno, se puede hasta cierto nivel, pero hay otro nivel que es un nivel ya superior, en donde ya uno necesita que el otro le diga. Váyase usted al libro de Romanos, capítulo 3 y el versículo número 20. En Romanos capítulo número 3, con esto vamos finalizando. Y el versículo número 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley de Jehová, lo volvemos a leer para que lo entendamos, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que a medida que nosotros leemos la palabra de Dios, vamos entendiendo la historia, vamos entendiendo nuestros errores, vamos entendiendo nuestros pecados. O sea, a medida que el creyente, que la iglesia lee la palabra de Dios, entonces a medida que usted se empapa más de la palabra de Dios, entonces usted va haciendo una radiografía de la condición en que usted está. Entonces, a medida que uno lee, se da cuenta, por ejemplo, el que tiene una tendencia a ser homosexual, por decirle algo, o lesbiana. Entonces, el mundo o el sistema lo ha hecho creer que es algo que
los científicos y algunas ideas y algunas tendencias dicen que es algo que la persona ya trae desde el nacimiento. Y entonces muchos de ellos se creen esta idea y entonces se creen esa idea y dicen, no, es que yo ya nací así, yo ya nací con esta desviación. Y yo, mire, si yo desde que estaba pequeño hablaba así suavecito. Desde que estaba pequeño me gustaban los niños. Desde que estaba pequeño me gustaban las niñas, dice alguien. Entonces, ese tipo de conducta, la gente va creciendo en esa idea y se cree en esa idea que les ha hecho creer el sistema. Pero cuando uno escudriña la palabra del Señor, lee la palabra del Señor, entonces usted que está en esta condición, lea la palabra del Señor, entienda, le pida el discernimiento de la palabra de Dios y usted va a entender que no es que usted nació así, ni que venía así, tipo Superman, vea, no, sino que dice la palabra del Señor y a la conclusión que se llega que es un pecado igual a cualquier otro. Y algunos lo ejemplifican que este pecado se origina en la insatisfacción. ¿En qué significa? Cuando la persona no se satisface con lo que tiene. Yo conozco muchas personas que están casadas y son homosexuales, con hijos. Así literalmente se lo digo. Y entonces, ¿de dónde se origina? De la insatisfacción del ser humano. Entonces el ser humano ya no le basta su esposa, ya no le basta a sus hijos y entonces están insatisfechos y dicen, o sea, que eso no es que ya naciste así, sino que es un pecado igual a los otros, a los demás. Pero si no soy yo el que te lo tengo que decir, sino que es cuando tú sos humilde y sos entendido que necesitas que alguien te diga por qué estás en esa condición. Entonces tú lees la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que te hará entender y te va a redarguir y te va a decir, eso que estás haciendo está mal. Entonces la palabra de Dios dice acá, es por medio de ella que conocemos el pecado, que conocemos la condición del ser humano. Entonces, si usted no está presto a escuchar, no está presto a entender, entonces nos vamos volviendo, como le digo, nos vamos volviendo monstruos. Que nadie nos puede decir nada, que nadie puede sugerirnos nada. Y en ese momento estamos fritos, hermano. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué no le pregunta a su esposa, ¿te volverías a casar conmigo? O a su esposo, ¿te volverías a casar conmigo? Mira, sincerate, hermano, sincerate. Dígale, sincerate. Decime cuáles han sido los errores en estos 40 años, o en estos 30 años, o en estos 20 años. Decímelo, pero muchas mujeres o muchos hombres no lo dicen por miedo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué darnos cuenta? Pero es que no es así, el punto es mejorar y mejorar. Por eso es que hay un montón de viejitos que se vuelven a casar. ¿Y por qué? Porque no se entiende, nunca se habló esto. La gente no entiende que es de mejorar, de mejorar, de mejorar. Mira, dice una persona, le dijo una persona al otro, mira, fíjate que cuando yo te conocí, vos físicamente eras así. Y ahora ya no sos físicamente así. Vaya, el otro se puso a dieta, pues. ¿Y eso para quién es mejora? Para el matrimonio y para la salud de la persona. O sea, hay cosas lógicas, pero usted ve, somos como el cuerpo espín que no queremos que nadie nos diga nada. Y el primero que nos diga algo, le sacamos hasta la madre, como dicen en un buen salvadoreño. ¿Por qué? Porque no nos resistimos a que nos digan la verdad. Yo se los he comentado. Yo recuerdo de un hermano que andaba caminando aquí el hermano, y el hermano resulta que salió por allá, por el otro portón. Y allá del otro portón me pegó una gritada: ¡hermano gordo! ¡Hermano gordo! Iba a gritar el hermano desde allá, del otro portón. Yo dije, lo expulso de la iglesia, le echo el diablo. ¿Qué hago? Dije yo. Este hermano faltándome el respeto a la gran autoridad. ¿Qué hago?
Y así de la nada vino un pensamiento, y no está gordo, pues. Y allá venía caminando, hermano, y iba de gritarme. Cuando llegó aquí, ya estaba yo. ¿Qué necesita, hermano? Si la verdad duele, hermano. Duele. Si uno no hay a dónde meter la lonja cuando le gritan a uno. Duele cuando uno le dice, mira, estás en fornicación. Mira, duele, pero no es para personalizarla ni para satanizarlo. Es para que entendás que es la misericordia de Dios que quiere que llegues a la meta. ¿Y cuál es la meta? Estar en la presencia del Señor. Siempre hay que corregir esto. Hay una crítica constructiva, por supuesto. Pero aquella humillante, no, eso no lo comparto. ¿Verdad? O sea, siempre la idea es, sacame el error, pero decime dónde lo estoy haciendo mal, pues. No sé si me doy a entender. O sea, sacame el error, pero decime dónde lo estoy haciendo mal. Pero si solo me vas a sacar el error y no me vas a decir dónde lo estoy haciendo mal, lo que estás haciendo es humillándome, pues. Sacame el error, pero decime dónde lo estoy haciendo mal. Y media vez lo entienda, voy a intentar corregirlo. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da esa luz, la que nos da ese entendimiento para que usted y yo entendamos qué cosas estamos haciendo mal. Mire, nadie se casa para divorciarse. Nadie se casa para dentro de 3 meses estar divorciándose. La meta siempre es poder hacer compañía, poder hacer equipo con esa persona, poder crecer en todas las áreas. O sea, esa es la idea. O sea, nadie viene a una iglesia para decir después voy a ir a caer a la condenación eterna. Yo creo que si usted y yo estamos acá, la idea es que tenemos una meta en común. Y la meta en común que tenemos es llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Estar en la presencia del Señor. Pero no vamos a poder estar en la presencia del Señor con ese tipo de conductas pasadas. No vamos a poder llegar si usted no cambia el chip. La meta de todo creyente, usted está acá, no ha venido a pasear. Usted está acá porque tiene una meta, y la meta es ya no estar en la condenación eterna, sino que estar en la vida eterna, que es la que nos da el Señor. ¿Cuál es la meta suya? El día que nosotros expiremos de este cuerpo y nos presentemos ahí ya dentro, puede ser eso, es un instantáneo. Usted se cae, pasa al otro lado, y en ese momento la meta ¿cuál es? Que no venga el diablo a recogerlo, sino que vengan los ángeles a levantarlo a uno. O sea, eso creo que es el objetivo de usted. Pero si usted ha venido aquí a pasear o a perder el tiempo porque había mucho calor allá en la casa, pues es otro pisto. Pero aquí los que estamos en la vida espiritual estamos enfocados que no solamente yo llegue a esa meta, sino que llegue mi familia, que lleguen mis vecinos, que lleguen mis amigos de la colonia. Y por eso se saca un bus, por eso se hacen las reuniones familiares, por esto y lo otro, para que no solo ser yo, sino que ser más personas las que podamos llegar a esa meta. Pero qué chiste tendría que los 3 meses ya no se puede, ya no quiero. No, la idea es que nosotros podamos decir un día allá en esa eternidad: qué bueno, hermano, que nos corrigió, qué bueno que nos disciplinó, qué bueno, hermano, que nos dijo la verdad, porque esa verdad es la que nos tiene acá. Termino esta tarde. Yo recuerdo de un hermano, se sentaba aquí adelante, y el hermano, mire, esto, predicar la palabra del Señor sin compromiso, ese es otro pisto. Entonces, por eso es que acá se predica la palabra del Señor sin compromiso. Y eso lo que significa es que nosotros no estamos por quedar bien con usted ni por quedar mal, sino que simplemente transmitir lo que la palabra de Dios establece. Por eso es que hay en muchos lugares en donde no se habla de la fornicación, no se habla del adulterio, no se habla de esto, no se habla de esto otro, porque la situación, no se habla del divorcio. ¿Por qué? Porque la gente se ve confrontada, y al verse confrontada, eso es menos personas para la iglesia.
Pero este ministerio, desde el momento en que se levantó con esa visión. Con la visión de no tener un compromiso más que predicar la verdad de Dios. Entonces, aquí puede venir el más multimillonario de Estados Unidos y se va a tener que sentar en esa sillita. Así de sencillo. Quien sea. Entonces, pero es por eso, que se ha tratado de que la palabra del Señor sea sin intereses y sea la verdad, la verdad que establece el canon divino. Entonces el hermano de tanto año, él venía acá y venía con su esposa, supuestamente. Y entonces estuvo aquí como unos 4 o 5 años acá y se sentaba aquí adelante y fogoso y guau, y amén y que no sé qué y que no sé qué. Pero para no cansarle, tanto año escuchando la palabra de Dios, entonces de repente se fue el hermano. Se fue. Y entonces allá llegaron los chambres santos. ¿Saben cuál es eso? Son ustedes. ¿Han escuchado los chambres santos? Amén, dice. Cuénteme uno. Entonces allá el hermano llegó un chambre santo. ¿Y por qué vino? Porque la hermanita se quedó aquí. Y el hermano se fue para su iglesia, ¿verdad? Y entonces resultó que la hermanita que estaba aquí era el amante. Y entonces el hermano, de tanto escuchar la palabra de Dios, dejó la amante y se fue con su verdadera esposa y con sus hijos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, la palabra del Señor te liberta, te corrige, te lleva a otro nivel. Y sin duda ese hermano, el día que él muera, va a estar en la presencia del Señor porque entendió que la palabra de Dios no lo estaba humillando, sino que la palabra de Dios lo estaba corrigiendo para poder llegar a la meta del Señor. Y la hermanita solo duró unos 3 meses y se fue. La que quedó aquí. O sea, ese es el verdadero propósito de la palabra de Dios. Que cambiemos, que mejoremos, que entendamos las cosas que estamos haciendo mal. Y a medida que usted las entiende, usted personalmente va a ser mejor persona. Usted personalmente va a estar en el camino, enrumbado a lo que Dios quiere con su vida. Vea, y con esto terminamos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pecados ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de mi gran rebelión. O sea, miren, hay un pecado. Aquí menciona que hay un pecado que se hace con soberbia. Y ese pecado que se hace con soberbia es ese pecado que la palabra de Dios le está diciendo, estás mal, estás mal, estás mal. Pero a pesar de que usted le están diciendo, estás mal, estás mal, está mal, está mal, usted dice, no, yo lo hago. Ese es un pecado con soberbia, porque usted ya conoce, ya entiende, ya la palabra de Dios le habló, ya usted entiende qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, pero a pesar de esa situación, usted dice, yo lo hago. Yo lo hago. Entonces, ese pecado, ese tipo de pecados deliberado, con soberbia, con ímpetu, ese pecado es un pecado que ya el salmista está pidiéndole al Señor que se lo perdone, porque hay pecados así. Hay pecados que uno se encapricha. Hay pecados que uno se endiabla. Y no vean las jovencitas, pues. Ya le dijeron que no, que no, que no, que no, pero ella dice que sí. Y entonces hay pecados en donde uno se encapricha y dice, sí, no, yo lo hago. Entonces, pero a pesar de eso, la palabra de Dios y el salmista le está diciendo, Señor, si en algún momento
estoy practicando este tipo de pecados con soberbia, con ímpetu, que a pesar de entender la palabra de Dios, yo sigo practicándolo, yo te pido, Señor, fortaleza, te pido dominio propio. Usted ya sabe que la Coca-Cola lo va a matar. ¿Y por qué se la tira? Pues? Vaya. No lo espiritualicemos mucho. Ya sabe que le hacen mal las pupusas. ¿Y por qué las come? Y eso es lo que dice el salmista acá. Entonces, Señor, que esta sea la última, Señor. Pero para la siguiente, dame dominio. ¿Me estoy dando a entender? O sea, Señor, este es el último marquesote que me como. Pero ya es el último. Pero ya para el siguiente, Señor, dame fortaleza y voluntad. Mire, Dios le va a dar. Este es el último cigarro, Señor. Yo me recuerdo de un fumador que se tiraba como 3 cajitas. Y me dice, mira, vení, necesito que me hagas un favor. Acompáñame, me dijo. Me voy a echar el último cigarro. Va, dale, sentate pues. Y le decía el hombre así. Y le daba vuelta. Este es el último, me decía. Y le daba, va. ¿Cuánto lleva ya? Le digo, ya llevo 1 año, me dijo, sin cigarro. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, eso es lo que dice el salmista. Hay cosas que uno las practica y entonces, pero cuando viene la humildad al corazón y uno dice, ya es el último, hoy sí, hasta este domingo llego, hasta mañana llego, ya es el último, pero Señor, te pido misericordia, dame fuerzas para poder aguantar. Y entonces Dios le va a enviar fortaleza y le va a enviar fuerza. Y usted va a poder seguir adelante y se va a enrumbar a la meta, que es la que Dios quiere que todos estemos presentes. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? Yo creo que ese es el objetivo de todos. Pero qué triste va a ser que alguno allá se nos quede. Y se nos quede porque nunca entendió esta verdad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces en ese momento seré íntegro y estaré limpio de mi gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A medida que usted vaya entendiendo esta verdad, hermanos, usted va a entender. Mire, no es que lo queramos tener aquí sirviendo. Dice la gente, ¿por qué me pone a servir? Si yo no quiero servir. No es que lo queramos molestar, no es que lo queramos, como dicen una palabra, dicen chunguear en El Salvador. No, hombre, no malentiendan las cosas. Porque hay grandes hombres de Dios no se mantuvieron. ¿Por qué? Porque dejaron de servir. Grandes pastores no se mantuvieron porque dejaron de servir. Grandes diáconos no se mantuvieron porque dejaron de servir. Grandes maestros no se mantuvieron porque dejaron de servir. No seríamos nosotros lo que le propongamos, sería usted el que diga, mire hermano, déjeme aunque sea de barrera aquí. ¿Por qué? Porque a medida que usted entiende esto, entonces ya no es uno, ya es uno el que propone, ya es uno el que dice. Yo me recuerdo de un hermano que venía de una iglesia grande en Guatemala y dijo, mire hermano, aquí estoy, me dijo, dispuesto a la obra de Dios. Yo allá era el que manejaba en esa iglesia, como que es estadio allá en Guatemala, manejaba todo el sonido, me dijo, aquí estoy, a la orden, molésteme, esto y lo otro, y aquí si usted necesita algo, y ya esto otro, pregúnteme aquí, allá. O sea, la misma gente, porque entienden que sin servicio, sin estar conectado y enchuflado, no vas a poder sobrevivir, que es llegar a la meta. No es que te queramos molestar, no es que queramos tener control sobre ti. No, si no querés no lo hagas, pero tarde o temprano va a pasar lo que tenía que pasar. No vas a poder llegar a la meta. Y la idea es que llegues a la meta con todos nosotros. Imagínense qué bonito, qué especial va a ser ese día en donde estemos allá en la presencia del Señor y llamen al pastor general
de la iglesia de Misión Evangélica. Hermano Luis Salvakis, preséntese. Y ahora venga, hermano Luis Salvakis, que se presenten todas las ovejas que estuvieron bajo su dominio. Y qué especial va a ser ese día donde nos volvamos a reunir, así como estamos aquí, mire. Todos allá. Pero cuando estemos allá, empecemos a ojear carita por carita, ojo por ojo, y digamos, y diga el pastor: aquí falta la hermana fulano, aquí falta fulano. Como el hijo, aquí falta fulano, aquí falta fulano. Y empecemos a recordarnos de todas sus malcriadezas. Y empecemos a recordarnos de todo. No, yo no quiero, no que sé qué. Y ahí vamos a llorar por usted. Pero va a ser tarde. Es mejor que uno entienda esta verdad. Si Cristo lo que nos quiere es dar vida, y vida en abundancia. Mira el propósito de Dios: que estemos en la presencia con Él. Qué galardón el que tenemos. Nadie puede anhelar más que eso. Eso es lo máximo que puede ver. Cierre sus ojos y oramos al Señor.